Muy buenos días, hermanos, a todos. Qué bendición estar en la casa de Dios. Amén. ¿Tienen el texto ya? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Padre, damos gracias esta mañana por permitir que podamos congregarnos en tu nombre, Señor, por tu presencia en medio nuestro conforme a tu promesa, Señor. Y rogamos, Padre, que tú nos ministres a cada uno conforme a nuestras necesidades. Damos gracias por el alimento espiritual de tu palabra, Señor. Y damos gracias, Padre, por poder compartirla entre nosotros y con otros. Pero sabemos, Señor, que la eficacia de ella depende de tu gracia y de tu misericordia. Por eso apelamos a ella, Señor. Pablo dice, Padre, que él estaba dispuesto a soportarlo todo, con tal de que tu palabra no quedase presa y se convirtiese en vehículo de bendición y de salvación para los escogidos. Rogamos, Señor, que en esta mañana tengas a bien, Padre, pues nutrirnos, edificarnos y también escoger algunos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos concede de compartir nuestra fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo le escribe una segunda epístola a Timoteo. Y en la primera epístola, fundamentalmente, Timoteo estaba en Éfeso. Y él le escribe como consecuencia de haberlo mandado allá con el propósito de que pusiera las cosas en orden en la iglesia. Los falsos maestros estaban ya comenzando a introducir herejías dentro de la palabra, dentro de la iglesia, tergiversando las escrituras. Y él enfatiza el hecho de que Timoteo debía ir allá con el propósito de celar por la sana doctrina, la sana enseñanza. También el hecho de que el evangelio se había relegado en un segundo plano, ya no se estaba predicando el evangelio tal cual. Timoteo tenía que poner énfasis en eso, en que se predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que consiste fundamentalmente en el hecho de que los hombres somos todos pecadores y como pecadores que somos, lo único que nos espera es la condenación. Y por eso Dios en su misericordia envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese evangelio ya no estaba siendo predicado y enfatiza Pablo a Timoteo el que debía concentrarse de nuevo en la predicación del evangelio. Y así le da una serie de recomendaciones adicionales, las cuales no voy a traer a colación porque no vamos a revisar las dos epístolas ahora, pero con el propósito de que pusiese en orden lo que era la casa de Dios, la columna y baluarte de la verdad, la casa del Dios viviente, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En esta segunda epístola, recuérdense que habíamos enfatizado el hecho de que se había desarrollado una fuerte persecución en contra de los cristianos. En consecuencia, estamos hablando de la persecución a raíz del incendio de Roma por Nerón, que entonces culpó a los judíos y a los cristianos de ello. Y a raíz de esto, pues, en todo lo que era el imperio romano, y Éfeso no era una excepción dentro del imperio, por el contrario, una ciudad de importancia, pues los cristianos estaban un poquito atemorizados y tampoco era la excepción Timoteo. O sea, Timoteo de hecho era un hombre de un carácter, por así decirlo, tímido, ¿no? Una persona que tendía a autominimizarse.
El apóstol Pablo le escribe esta segunda epístola tratando de animarle a él con su propio ejemplo y con sus ilustraciones de lo que él mismo estaba padeciendo y padecía. Y en este caso el apóstol Pablo está ni más ni menos que preso en la cárcel. Él había sido liberado después de un primer encarcelamiento, estaba en un segundo encarcelamiento en Roma y le escribe allá tratando de animar a Timoteo para que siguiera adelante con la obra a la cual le había encomendado en la ciudad de Éfeso. Consecuentemente, en medio de persecuciones, ya Timoteo un poquito recogido, atemorizado, como estaba toda la iglesia, él le exhorta a seguir adelante. Y de una manera muy particular aquí en el texto que nosotros hemos leído, le dice, lo que has oído delante de mí, delante de muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pero eso después de haberle dicho, tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces le anima a esforzarse, ¿verdad? Y es lo que vemos nosotros en el primero de los versículos que está aquí. Ahora bien, cuando reflexionamos sobre esta expresión, esfuérzate en la gracia, decimos, pero ven acá, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Porque la gracia sabemos que no es otra cosa que el favor no merecido de parte de Dios. O sea, lo que es una gracia o lo que es la gracia es algo por lo cual nosotros no podemos hacer nada, que no podemos lograr. O sea, sabemos, por ejemplo, que la salvación es una gracia de Dios. La Biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, y que esto es algo que no viene de nosotros mismos, sino que es un don, un regalo de Dios, algo que no es por obra humana, porque si fuera por lo que nosotros hacemos, podríamos gloriarnos y glorificarnos a nosotros mismos diciendo, yo soy merecedor de mi salvación, pero la Biblia dice que no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque, y que por cuanto todos los hombres pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, sin ninguna posibilidad de ser salvos, a menos que sea como consecuencia de la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, vemos que el apóstol Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo una persona se esfuerza en algo que es gratis? ¿Verdad? Porque si lo tenemos, si es gratis, si la gracia es gratis, ¿cómo podemos esforzarnos en algo que ya de por sí lo tenemos como un favor no merecido, fruto simplemente de la misericordia? Pero lo que fundamentalmente el apóstol Pablo está diciendo aquí es que debe aprovechar esa gracia de Cristo Jesús para desarrollarse y crecer espiritualmente y para echar adelante en la obra. O sea, no debía seguir atemorizado, sino que por el contrario, debía, partiendo de la gracia de Dios derramada sobre él, pues sencillamente echar adelante en el camino de la gracia, o sea, en la vida de gracia. Y esto es algo que realmente no solo para Timoteo, sino para todos los creyentes en todas las épocas es un llamado de atención importante. Muchas veces tendemos nosotros a recular, a echar hacia atrás, a frenarnos en nuestras vidas, en nuestro crecimiento espiritual, a convertirnos en personas improductivas desde el punto de vista espiritual, porque sencillamente nos achicopalatamos, como decimos, nos volvemos poca cosa, nos minimizamos cuando el Señor nos manda a seguir adelante, a esforzarnos en la gracia que nos ha sido dada en nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho es que vamos a hablar en esta mañana de cómo esforzarse en la gracia. El texto nos lo enseña y casi podríamos irlo revisando versículo a versículo. En el versículo 2 habla acá el apóstol Pablo de reproducirse. Y lo primero que nosotros tenemos que tener presente es que si queremos nosotros echar adelante nuestra vida espiritual, tenemos nosotros necesariamente que reproducirnos espiritualmente en otras personas. Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y luego le dice, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para que ellos enseñen también a otros. En otras palabras, no te quedes con lo que tú has recibido y has aprendido de mí, sino enséñaselo a otros para que ellos a su vez se lo enseñen a otros más. Y esto no es otra cosa que la reproducción o el discipulado que debe ser parte integral de la vida de cada cristiano. ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos a conocer la verdad mediante la cual podemos ser salvos en el Señor Jesucristo y nos quedemos con ella para nosotros solos, para nosotros mismos? La Biblia nos manda a dar de gracia aquello que hemos recibido de gracia y específicamente el mensaje de salvación, el Evangelio, la esperanza de salvación en Cristo Jesús es algo que nosotros debemos comunicárselo a otros. Y cuando hablamos de la iglesia como tal, en este caso la iglesia de Éfeso, la iglesia evangélica bautista cristiana nuestra aquí, nosotros necesitamos, vale la redundancia, necesariamente reproducirnos, porque es sencillamente la misión de la iglesia, ir por el mundo, predicar el evangelio para que otras personas a los cuales el Señor de antemano ha escogido para salvación puedan ser salvos, que es lo que el apóstol Pablo dice aquí en la carta. Cuando él dice, no tengo ningún problema en sufrir penalidades con tal de que la palabra de Dios no quede presa,
Dice, y aquellos que son escogidos para salvación puedan ser salvos mediante la predicación del Evangelio y la aceptación del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que es necesario que a través del discipulado nos reproduzcamos. Cada uno de nosotros cristianos debemos tener hijos en Cristo. Debemos tener, por así decirlo, discípulos en Cristo. Debemos ser ayos espirituales. Debemos ser instructores de los indoctos. Dice la palabra de Dios que es una misión que tenemos nosotros. Predicar el Evangelio y luego tomar a esa persona y convertirlo en un seguidor de nuestro Señor Jesucristo a través de su propia palabra. Por eso es un error pensar que eso es un ministerio exclusivo del pastor o de algunos maestros en particulares. La Biblia bien enseña que el Señor ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con el propósito de que edifiquen al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, precisamente para perfeccionar a los santos. Pero dice en este pasaje que se perfeccionan los santos o se capacitan a los santos, la iglesia, a través de los pastores, maestros, evangelistas, etcétera. Dice, para que ellos lleven a cabo la obra del ministerio. Y la obra del ministerio no es otra cosa que expandir el mensaje del Evangelio. Formar verdaderos creyentes, edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cada uno de ustedes tiene ese reto, igual que lo tengo yo, de multiplicarnos en otras personas. Hay dos cualidades solamente que se necesitan para que una persona se convierta en un discipulador. Y lo dice el texto que está acá. Cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído delante de mí, ante mí, delante de muchos testigos, dice, esto encarga a hombres que tengan dos cualidades. ¿Cuáles son las dos cualidades? Fieles e idóneos. Fieles e idóneos. Esas dos cosas. Y la fidelidad evidentemente tiene que ver con nuestra fidelidad hacia Dios. O sea, nuestra constancia, nuestra devoción y nuestra fidelidad en aquel en el cual hemos creído. Y en cuanto a idoneidad, tiene que ver con personas que estén capacitadas o preparadas para ello. Y por eso es un reto de cada creyente el prepararse, el capacitarse, el estudiar la palabra de Dios, el aprender para enseñar. Y hoy día no hay excusa. Con la cantidad de métodos que tenemos nosotros de evangelismo como método de discipulado, cualquiera realmente, con una Biblia abierta y la guianza o la guía de uno de estos métodos, puede perfectamente bien constituirse en un discipulador de otro. Hermanos, fieles e idóneos. Si tú tienes esas dos cualidades, si tú eres capaz de entender y enseñar, si tú eres una persona que realmente eres fiel a Dios, pues sencillamente tú puedes hacerlo y debes hacerlo. Debes constituirte sin lugar a duda en un discipulador, debes reproducirte en otros por medio del discipulado, y en ese sentido tú vas a estar entonces forzándote en la gracia. Si no, tú estás tomando la gracia de Dios que está sobre ti y la estás desperdiciando. Pero si tú tomas el favor y la gracia de Dios, ¿verdad?, y la utilizas para que otros vengan al conocimiento de Cristo y otros crezcan y se consagren a Cristo, entonces tú estás aprovechando el favor de Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús que está sobre ti. ¿La tenemos esa? Vamos entonces a la que sigue. Estamos hablando de cómo podemos esforzarnos en la gracia. O sea, tenemos la premisa de que Dios por gracia, ¿verdad?, no solamente nos ha salvado, sino que ha derramado su favor sobre nosotros. De hecho, la Biblia dice que por gracia da dones a su iglesia a fin de que ministren. Pero no podemos sencillamente quedarnos en una silla sentados sin hacer nada con los brazos cruzados. Tenemos nosotros que esforzarnos en ejercer esa gracia, en utilizar, en emplear bajo la guianza del Espíritu Santo esta gracia del Señor. La segunda cosa de cómo esforzarse en la gracia lo vemos en el versículo 3, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues, ¿qué dice? Sufre penalidades como buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Y nos esforzamos en la gracia cuando nosotros estamos pues resistiendo, porque esto de sufrir penalidades es como decir, mantente firme, o sea, aguanta, como aguantan los soldados, como buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana pasada leí en uno de los titulares de los periódicos locales que el ministro de las Fuerzas Armadas estaba diciendo que aquellos jóvenes que se habían alistado a las Fuerzas Armadas con el propósito de adquirir un carnet y una pistola, ¿verdad?, iban a tener que fajarse realmente a dar un servicio a la nación, porque si no, es para afuera que iban. Y es curioso, pero es así. O sea,
Durante muchos años esa ha sido una práctica muy común. Como él decía, aquellos hijos de papá, que no tienen realmente ninguna vocación militar, pero sencillamente quieren tener el amparo y el derecho o el poder de tener una pistola y un carnet, decía él. Y eso es un alto contraste con lo que nosotros vemos que sucede en países como los Estados Unidos de América, donde cualquiera lo piensa mucho para enrolarse en las Fuerzas Armadas, porque cuando viene a ver le sale un Irán o un Afganistán o quién sabe dónde. Pero es muy interesante que en alto contraste, cuando uno de estos militares norteamericanos son presentados o se presentan a sí mismos, ellos dicen, yo estoy sirviendo a mi país en Afganistán, o yo estoy sirviendo a mi país en Irak, y cuando los presentan de la misma manera lo hacen. O sea que realmente es un servicio sacrificial, o sea, no es nada agradable el tener que ir a servir en un lugar como eso, pero un buen soldado, no un soldado de pacotilla, ¿no? Pues tiene que estar dispuesto a eso. Le consideraban castigo, ¿no? El mandar o una manera de sanción, el mandar a un militar a que fuese a dar servicio en la frontera. Recuerdo como ahora, camino al Pico Duarte, a Valle Nuevo, esos lugares, ¿no? de estos puestos militares que se ven por allá, donde en medio de un frío enorme, en una casuchita cualquiera, tú ves esos guardias ahí aguantando frío para velar por esos sectores. Eso es sufrir penalidades. Entonces el Señor le dice aquí al creyente, y específicamente Pablo a Timoteo, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos ser reproductivos, si nosotros queremos realmente ser de bendición y ser un instrumento del Señor, tiene que costar, nos va a costar. Si queremos ser cristianos de pacotilla no nos va a costar nada, pero si queremos realmente ser lo que somos y lo que debemos ser, pues nos va a costar. Todo aquel que quiera realmente vivir en el Señor Jesucristo sirviendo, le dice la Biblia que va a sufrir persecución. Y de una manera o de otra, desde dentro o desde fuera, va a sufrir penalidades, va a sufrir persecución. Y todas estas cosas no son comparables con el favor de Dios sobre nosotros y con el gozo que produce el ver al Señor obrar en las vidas de otros. Pero necesariamente hay que tomar una decisión. Y hay que tomar la decisión de esforzarse en la gracia del Señor Jesucristo, resistiendo a las pruebas que vienen como consecuencia de estar militando en su ejército. Porque ciertamente formamos parte del ejército del Señor una vez nos consagramos a Él y nos entregamos a Él. Hay una estrecha relación, una relación directa entre ser un buen soldado y el sufrir penalidades por causa de nuestro Señor Jesucristo. En la medida en que más le sirves al Señor Jesucristo, necesariamente vas a tener mayor sufrimiento. Y el apóstol Pablo dice, bueno, esto no debe atemorizarte, Timoteo. Simplemente sufre penalidades por causa del Señor Jesucristo. Sé un buen militar, porque la causa que tú llevas es una causa que vale la pena. Estás sirviendo más que a tu país, a tu propio Dios. Y ese es el próximo punto que tiene que ver con esto. Si queremos nosotros esforzarnos en la gracia, debemos hacerlo como soldados buenos. Fíjense que dice en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un siervo de nuestro Señor Jesucristo no solamente debe estar dispuesto a sufrir penalidades, sino que también tiene necesariamente que abstenerse de ciertas prácticas. Y entre esas prácticas aquí habla claramente de aquellos compromisos mundanos que nos impiden agradar a Dios. Cosas que Dios no aprueba, que a Dios no le agradan, que el mundo nos ofrece y que nosotros tenemos que decir no. Simplemente no. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso, yo estoy bajo el servicio de un comandante en jefe que es ni más ni menos que el Señor Jesucristo. De eso es que se trata la idea. Porque dice claramente que enredarse en los negocios de la vida va a hacer que tengamos compromiso y va a evitar que nosotros podamos responder con atención a la orden que nos da el comandante, el jefe. Consecuentemente, tenemos que servirle al Señor y tenemos que hacerlo sin compromiso con el mundo y tenemos que hacerlo también sujeto a una disciplina y un escalafón. Si hay una cosa que caracteriza a las Fuerzas Armadas, ¿qué es? La disciplina. Es casi un reciclaje que hacen sobre los cadetes. En algunos países el entrenamiento es tan fuerte que prácticamente lo que hacen es vaciarlos de todo lo que ellos son, han creído
para entonces meter dentro de su ser, dentro de su mente, dentro de su computadora, una serie de valores, de principios, de acciones, de reacciones, ¿verdad?, que les permita entonces actuar en manera efectiva a la hora del combate. Les enseñan simplemente a acatar y a obedecer e ir adelante. Y aquí vemos nosotros, como el apóstol Pablo les dice a Timoteo, que es necesario que él trate, que se empeñe en agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, hay en primer lugar y sobre todas las cosas que ver cuál es la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que acatar. Y cualquier cosa que traiga conflicto entre lo que Dios quiera que nosotros seamos o hagamos o llevemos a cabo y lo que el mundo nos ofrece como alternativa, pues sencillamente tenemos que decirle no me interesa esto, porque yo estoy supeditado a las instrucciones que vienen de arriba, a las órdenes que vienen de arriba. ¿Cuántas veces he dicho esa misma expresión? Uno no hace lo que quiere, sino que uno hace lo que debe hacer, lo que Dios quiere que uno haga. Hermanos, estamos hablando de cómo esforzarse en la gracia. La primera cosa es reproduciéndonos. Y para eso hay que tomar la decisión. Los discípulos están ahí. Y las almas están por ganarse también. Hay que decidirse. Llevar el Evangelio y enseñar a los creyentes a ser seguidores de Cristo, para que no lo sean de un hombre o de una religión. En segundo lugar, si nos esforzamos en la gracia, debemos estar dispuestos a resistir las pruebas que van a venir, porque van a venir necesariamente. Tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades como buenos militares o militantes del Señor Jesucristo. En tercer lugar, debemos tener presente el hecho de que debemos recibir por encima de cualquier cosa las instrucciones que vienen de Él. Y hacer prevalecer la voluntad de Dios por encima de cualquier oferta o oportunidad que se nos presente en el mundo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó o lo escogió como soldado. Agradar a Dios, óigame bien, agradar a Dios debe ser el objetivo final, primordial, principal, primario de nuestras vidas. Agradar a Dios. Que nuestro Dios esté agradado con nosotros. En cuarto lugar, hermanos, el apóstol Pablo, luego de utilizar la ilustración del militar, del soldado, utiliza la ilustración del atleta para enseñarle a Timoteo cómo debe esforzarse en la gracia. Y dice en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, ¿cómo debemos esforzarnos en la gracia? Como lo hace un atleta, luchando como lucha un atleta. En este caso, la ilustración tiene que ver con el luchador olímpico, ¿verdad? Pero es aplicable a todo tipo de atletismo. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice, sabéis que los que corren en el estadio, hablando de los que llevan las carreras, dice, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio. Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como la aventura. De esa manera peleo. Está hablando ya de dos tipos de competencia olímpica. La lucha o la pelea y también la carrera. De esa manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo de otros, también venga yo a ser eliminado. Pero el énfasis que quiero poner es el hecho de que Pablo utiliza en varias ocasiones la ilustración de un atleta para enseñar cómo el atleta está dispuesto a sacrificarse hasta el fin, a entrenar diariamente, persistentemente, intensamente, con tal de prepararse y esforzarse para ser el primero y llegar a la meta antes que los demás. Y de esa manera recibir una corona. La cual el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, una corona que para el caso del atleta es una corona corruptible, pero para el caso de los creyentes sabemos que la corona que el Señor nos va a dar es una incorruptible, una corona que podemos presentar a los pies de nuestro Salvador cuando estemos en el reino de los cielos. Pero
hay un énfasis que tengo que poner. En el mismo versículo 5 está. Cuando dice, y también el que lucha como atleta, esforzándose en la gracia del Señor. ¿Qué dice? Luego, ¿qué dice? No es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Y de qué está hablando acá? De que hay que seguir las reglas. De que hay que seguir las reglas. Necesariamente. Disfrutaba cuando iba con mi padre al play, porque él conocía todas las reglas del béisbol. Todas. Entonces era tener al lado mío un comentarista que estaba todo el tiempo a través del filtro de las reglas de béisbol, evaluando aún las actitudes de los dirigentes. Cuando cambiaban un pitcher o cuando él debió haber sacado a fulano, ya debería de introducir ahora a alguien que sea capaz de dar un toque, etcétera, etcétera, todo de acuerdo a las reglas. Y ni hablar de las discusiones cuando el referee o el umpire daba un veredicto en contra del Licey. Ahí, en contra del Licey. Reglas. Si no lucha legítimamente, el atleta no puede ser coronado. ¿Cuántos casos ustedes conocen? Ahora mismo teníamos nosotros visitando nuestro país un dominico americano, ¿verdad? Beisbolista de mucha fama, ¿verdad? También, que ha sido descalificado y ha sido sacado de los juegos como consecuencia de una sanción porque no estaba haciendo las cosas del todo muy legítimamente, ¿verdad? Y sucede frecuentemente. Personas que llegan a ganar una competencia y luego resulta que no ganaron. ¿Por qué? Porque ganaron con trampa, ¿verdad? Consecuentemente, realmente nunca ganaron. Y el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo, tú esfuérzate en la gracia como se esfuerza un atleta que en primer lugar diariamente entrena, se esfuerza diariamente e intensamente con el propósito fundamental de ganar la aprobación de su Señor. Pero hazlo legítimamente. Hazlo conforme a las reglas, conforme a las normas, conforme al reglamento de Dios, conforme a la palabra de Dios. Esta es la regla. Recuerdo cuando me convertí al Señor Jesucristo, que comencé a descubrir en las Escrituras tantas cosas que eran contrarias a lo que la religión me había enseñado durante años. Y tomé la decisión de que nada que no me filtraran por ahí, yo lo iba a aceptar. Y cada vez que me decían algo, yo decía, búscamelo en la Biblia. Eso me trajo problemas. Me trajo problemas desde el principio en la congregación donde yo asistía. Porque yo lo cuestionaba todo. Decía, búsquemelo en la Biblia para yo ver dónde estaba. ¿Verdad? Las reglas, el reglamento de Dios, el manual de vida para Dios. Nuestra única regla de fe y de práctica, la palabra de Dios. Estamos hablando de cómo esforzarse en la gracia que nos ha sido dada a nosotros los creyentes, ¿verdad que sí? Partiendo de la premisa de que somos creyentes. Y dice luego, entonces, en otra ilustración, que debemos esforzarnos como se esfuerza no solamente un soldado y un atleta, sino también como lo hace un labrador. ¿Y qué es un labrador? Un agricultor. Un agricultor, que es lo que dice el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cómo trabajan los agricultores? Es duro. El trabajo de la agricultura, y en aquella época todavía más, ¿verdad? Que no había tantos recursos mecánicos como los que hay hoy día. Labrar la tierra siempre ha sido un trabajo duro. Y el hecho de que sea un trabajo duro se combina con la cantidad de factores de riesgo que intervienen. De hecho, es considerada realmente como una actividad económicamente de alto riesgo. Por eso es difícil conseguir financiamiento a los agricultores, porque puede irle bien como puede irle mal. Pero solamente lo van a saber, de verdad, luego de haberse fajado. Hay que fajarse. Y lo que el apóstol Pablo está diciéndole aquí a Timoteo, no te achicopalates, no te eches para atrás, no te atemorices, no te metas en miedo, sigue para adelante, esfuérzate en la gracia que el Señor te ha dado a ti, ¿verdad? Y haz como hacen los agricultores, que se fajan a trabajar. No van a ver el fruto y el resultado de inmediato, lo van a ver al cabo del tiempo, cuando estén en la presencia del Señor. Pero va a haber un resultado, y ahí está la promesa del Señor. Consecuentemente se necesita paciencia, y la paciencia en este contexto
tiene que ver con la perseverancia, o sea, continuar haciéndolo, trabajar y continuar trabajando, porque tarde o temprano, dice la Biblia, nosotros cegaremos si no desmayamos. Y eso es lo que precisamente tenemos que hacer. Santiago dice en capítulo 5, versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Dice, el Señor viene pronto. Sigan trabajando. Háganlo con paciencia, porque el Señor viene pronto. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y Juan dice de aquí, el labrador para participar, Pablo dice a Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero y tener paciencia y fajarse. Hay muchos cristianos comodones. Tienen un programa de trabajo secular tremendo, enorme, pero cero compromiso en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, posiblemente cosecharán bienes materiales. Los que no van a tener ningún tipo de valía, de valor, en el día de la venida de nuestro Señor. Y según dice el apóstol, la venida del Señor está cerca. Y eso lo dijo hace 2000 años. Estará más cerca ahora. ¿Eh? Amén. Amén. Estamos hablando de cómo esforzarse en la gracia. El próximo punto tiene que ver con lo que el apóstol Pablo le dice en el versículo 7. Fíjense que vamos versículo a versículo analizándolo. Todo viene dentro de la propuesta original en el versículo primero, cuando dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en el versículo 7, luego de haberle dado las primeras recomendaciones, le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Reflexiona sobre las enseñanzas. Reflexiona sobre estas cosas que yo te estoy diciendo. Que Dios te ilumine para que reflexionando sobre ellas tú puedas sacar provecho de ellas. La atención depende de nosotros, la iluminación depende de Dios. Yo no puedo como pastor demandar de ustedes iluminación, entendimiento, pero sí atención. Ahora, lo que no cabe ninguna posibilidad es que si no tengo la atención de ustedes, yo pueda comunicarles verdades las cuales ustedes puedan adoptar. Y ¿saben una cosa? La atención a la palabra de Dios, al consejo de Dios, a las verdades de Dios, depende de nosotros. Ayer me estremecí cuando en la noche frente a un grupo de jóvenes de esta congregación les presenté un bosquejo de 5 puntitos sencillos en 5 minutitos sencillos. 5, 10, 15, ¿cuánto me tomé? Tal vez 15 minutos. Y luego de decirle en primer lugar esto, en segundo lugar esto, en tercer lugar esto, en cuarto lugar esto y en quinto lugar esto. Le pregunté, a ver, ¿quién me repite cuáles son las cosas que hemos mencionado? Por suerte que estaba Eddie Jesús, que me sacó del apuro ahí. Porque yo llegué a la conclusión, ojalá me haya equivocado, de que no me estaban prestando atención. Estaban en la fiesta, en la noche, pero yo no creo que me estaban prestando atención. Y me pregunto, ¿alguno de ustedes se acuerda de qué estábamos hablando anoche? Era muy breve. Como el apóstol Juan le dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Estábamos hablando de cómo se vence al maligno. Y 5 puntitos muy breves en el mismo texto ahí. Pero realmente no había atención. Evidentemente no podía haber de ninguna manera entendimiento ni iluminación, ni mucho menos adoptar y aplicarse en su vida las enseñanzas. Y Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, medita sobre estas cosas, considera lo que te estoy diciendo. Yo te estoy haciendo una exhortación, Timoteo, para que tú hagas una serie de cosas, que te esfuerces en la gracia que es en Cristo Jesús. Y para eso, Timoteo, tú tienes que
considerar estas cosas, reflexionar sobre estas cosas y ponerlas por obra. Que Dios te ilumine en ello. Hermanos, de verdad nos esforzamos en atender y entender las enseñanzas de la palabra de Dios. He conocido personas que se convierten al Señor Jesucristo y en poco tiempo, al cabo de los pocos meses, son unos doctos en la palabra, porque se empeñan en profundizar en ellas, en alimentarse con esa leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios, en nutrirse, en aprender, que tienen el deseo de transmitir de una vez esas cosas que aprendieron a otros. Pero también he visto lo contrario. Personas que pasan los años y vienen y se sientan y yo me pregunto, ¿qué pasa? Parece que Dios no le da el entendimiento. Pero ¿cómo pueden recibir entendimiento si no tienen atención? Si no le prestan atención a la palabra de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y estas cosas que yo te estoy diciendo, dice, procura evaluarlas, considerarlas, y que entonces el Señor te dé la capacidad, la iluminación para tú entenderlas y aplicarlas. En otras palabras, nos esforzamos en la gracia cuando nos empeñamos en aprender, en atender y aprender las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero no solamente aprenderla, sino también divulgarla. Por eso en el versículo 8 al versículo 10, el apóstol Pablo habla del evangelio que predica y dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y comienza a hablar del evangelio que él predicaba. El evangelio que nos enseña que Cristo murió y resucitó por los pecadores. Y que es necesario que nosotros creamos que Jesucristo es el Redentor, el Salvador, Dios hecho hombre, aquel que tuvo poder para tomar vida y también tiene poder para darnos vida eterna a nosotros. El único que puede perdonar pecados, el único que puede transformar nuestra condición de pecadores a santos, el único que es capaz de darnos lo que por nosotros mismos no podemos adquirir. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a Timoteo aquí, divulga ese mensaje. Yo te doy ejemplo, Timoteo. Dice, yo estoy sufriendo prisiones, estoy preso en la cárcel, como si yo fuera un malhechor, a modo de malhechor. Dice, pero sin embargo, no me he callado la boca, la palabra de Dios no está presa. Dice, y yo estoy dispuesto a soportarlo todo, con tal, como dice el texto, lo ven ahí, versículo 10, dice, todo lo soporto, dice, por amor, ¿de qué dice? De los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, para gloria eterna. Nosotros no somos de ninguna manera lo que podemos escoger los que van a ir al cielo. ¿Quién los escoge? Dios. La salvación es un regalo de Dios. En su soberanía Él decide perdonar al pecador que va en camino del infierno y que merece la condenación. Todos nosotros merecemos la condenación. La salvación es de Jehová, es del Señor. Es un derecho único de Dios. Y Él nos salva por medio de la fe en su Hijo, en la sangre que derramó en el Calvario. La sangre que Cristo derramó, por la cual dice la Biblia que nuestros pecados son remitidos, perdonados, no tomados en cuenta, por cuanto el justo Jesucristo muere por los injustos nosotros, a fin de que nosotros podamos ser llevados a Dios. Y es algo que nosotros debemos recibir por fe y creerlo. Y el apóstol Pablo decía, yo no dejo de predicar sobre Jesucristo, el que murió y resucitó. Dice, y lo hago aunque esté aquí sufriendo como si yo fuera un malhechor, porque yo tengo amor por aquellas personas que van a ser salvas. La mayor manifestación de amor que nosotros podemos tener para otra persona es precisamente hablarle de Jesucristo, del perdón de pecados, de la necesidad de que se arrepienta de todo corazón, que entregue su vida total a Él, para que el Señor en su misericordia le perdone y le salve, le escoja entre los suyos. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A quién se lo dijo? A nosotros, a nosotros. Pablo decía, la palabra de Dios no está presa y yo todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos obtengan la salvación que
que es en Cristo Jesús para gloria eterna. Hay personas que van a recibir del Señor Jesucristo el perdón y la salvación cuando tú le prediques el Evangelio. ¿Lo sabías? Cuando tú le prediques el Evangelio, no otra persona, tú. Y debes estar dispuesto a esforzarte en la gracia del Señor Jesucristo en llevar ese Evangelio más adelante. No puedes quedarte con lo que tú sabes de Jesús. Debes compartirlo con otras personas, porque hay otros que necesitan a Cristo y si no lo reciben, se va a ver claramente que no fueron escogidos por el Señor para salvación y van a perderse para siempre. Nos esforzamos en la gracia, reproduciéndonos unos a otros por medio del discipulado, resistiendo las pruebas por causa de nuestro Señor Jesucristo, militando como un buen soldado de Cristo, luchando como lo hace un atleta, trabajando como un agricultor, reflexionando sobre las enseñanzas bíblicas, divulgando la palabra de Dios y en octavo lugar, lo dice el versículo 11, acogiéndonos a las promesas del Señor. Palabra fiel es esta. Y es una manera como Pablo alienta a Timoteo, le dice, si somos muertos con Él, también ¿qué? Viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Yo creo que mayor estímulo que ese no podemos tener. Y de eso se trata, de la recompensa. Dice la Escritura que cuando nos entregamos al Señor Jesucristo, renunciamos a nosotros mismos, a nuestra vida. Somos muertos al pecado y al mundo. Ya ni el mundo ni el pecado tiene efecto sobre nosotros. No hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero si morimos con Cristo, dice, también sabemos que vamos a vivir con Él. Asimismo, si nosotros sufrimos por causa de Cristo, también sabemos que vamos a reinar juntamente con Él. Y esto realmente es algo a lo cual nosotros tenemos que echar mano y acogernos a las promesas del Señor. Pablo le dice a Timoteo, sí, palabra fiel es esta. En otras palabras, es un dicho seguro, es una palabra segura. ¿Has muerto tú con Cristo? Cuando el apóstol Pablo habla sobre esto, aplicándoselo a sí mismo, dice, con Cristo estoy conjuntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque él dice, con Cristo yo he muerto para vivir una nueva vida. Y esto es lo que ofrece el Señor, una nueva vida. Porque si alguna persona está en Cristo, dice la Biblia que es una nueva criatura. Nueva criatura es la oportunidad de comenzar una nueva vida en el Señor. Eso es lo que nos ofrece. Con la seguridad de la vida eterna, del reino celestial, juntamente con Él. Si nosotros nos esforzamos en la gracia, nos vamos a acoger a su promesa. Y nos vamos a agarrar de ella y nada ni nadie nos va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque estamos seguros y certeros en Cristo. Consecuentemente, y con esto termino, si nos esforzamos en la gracia del Señor, vamos a confiar plenamente en sus promesas. Porque fiel es aquel que prometió. Dice el versículo 12, si le negáramos, léanlo conmigo, si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros le fallamos al Señor Jesucristo, Timoteo, si le fallas al Señor Jesucristo, bueno, Él no por eso va a fallarte a ti. Él permanece fiel. Ahora es bueno que sepas lo siguiente. Si alguien niega al Señor Jesucristo, va a ser también negado por Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Mateo capítulo 10, el propio Jesucristo dice lo siguiente, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pablo le dice a Timoteo, si le negáremos, Él también nos negará.
Hay una invitación a acogerse a la misericordia de Dios. Una invitación a acogerse, a recibir, como dice la Escritura, no recibir en vano la gracia de Dios. Una invitación a arrepentirse y recibir a Jesucristo y el perdón que Él nos trae. Una invitación a permitir que el Señor Jesucristo tome nuestro ser y nos haga una nueva criatura. Una invitación a vivir para nuestro Señor Jesucristo, procurando agradarle a Él. Ahí está la invitación. Tú puedes decir sí o puedes decir no. Si le negáremos, Él también nos negará. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, si por el contrario recibimos el perdón del Señor, dice la Escritura que aquel que Él recibe nunca jamás le echa fuera, porque Él permanece fiel. Él se negaría a sí mismo si luego de haber perdonado y salvado a un pecador, conociendo quién es ese pecador, quién fue ese pecador y quién va a ser ese pecador, pero por su gracia y por su misericordia acoge a ese pecador y perdona sus pecados y salva su alma, se negaría a sí mismo si por causa de su infidelidad Él también actuara de manera similar. Por eso tenemos seguridad y podemos confiar en las promesas del Señor. Hermanos, hemos recibido a Jesucristo y con Él abundantemente su gracia, suficiente para que nosotros podamos vivir en este mundo de una manera santa y piadosa, agradándole a Él en todo, siendo productivos para su gloria, produciendo mucho fruto para Él. De una manera u otra, una vez hemos recibido el perdón, es una vez y para siempre, el Señor va a permanecer fiel a su promesa. Pero es necesario que nos esforcemos en la gracia que nos ha sido dada. Es necesario que dejemos de estar qué sé yo cómo decirlo. En otras palabras, hay que echar adelante. Hay que echar adelante y hacer lo que debemos hacernos. Y ser fieles en nuestro servicio al comandante, al jefe. Y ser disciplinados en nuestro entrenamiento diario con Él. Y constituirnos en verdaderos paladines del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de su gracia. Y ocuparnos de preparar a otros para que se conviertan en verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y aferrarnos de sus promesas, sabiendo que nos espera un lugar en su reino. De eso se trata. Sí, la gracia es gracia, pero una vez recibida, tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, damos gracias también nosotros. Y damos gracias por tu gracia. Damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Y damos gracias, Padre, porque tú eres paciente para con nosotros. Queremos, Señor, ciertamente ser productivos para ti. Queremos agradarte en todo. Guárdanos, Señor, de no enredarnos en los negocios de la vida. Guárdanos, Señor, en ser malos soldados, pésimos atletas y haraganes labradores, Señor. Es posible, Señor, que en esta mañana algún alma tú quieras salvar por tu gracia. Y queremos rogarte que lo hagas, Señor. Que hagas eficaz este mensaje. Que no solamente, Señor, le des la capacidad de haber atendido, sino también de reflexionar sobre estas cosas. Y que tú permitas, Señor, en tu misericordia y en tu gracia,
que reciba la iluminación necesaria para entregarse a Jesucristo y ser salvo de la ira venidera. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido congregarnos esta mañana. Y esta noche, Señor, que nuestro hermano Eddie Jesús va a traer la predicación, queremos suplicarte que tu unción esté sobre él, Señor, y que permitas que sin tropiezo podamos de nuevo reunirnos a las 6:30, Señor. Recibe ahora nuestra alabanza y despídenos con tu bendición. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.